En esta ocasión voy a hablar sobre mi trabajo de tesis que lleva como título Termorregulación en crías de tilapia Oreochromis niloticus. La acuicultura se basa en el cultivo y producción de organismos acuáticos, esto con el objetivo de atender la demanda alimenticia y satisfacer necesidades que regularmente van destinadas al consumo humano. En las últimas décadas esta actividad ha ido en incremento. A partir de la década de los 80 en México ha habido un crecimiento exponencial de esta actividad debido a la demanda alimenticia y al potencial productivo. Oreochromis niloticus, mejor conocida como tilapia del río o tilapia del Nilo, forma parte de la familia Cíclidae. Esta especie es originaria de África y ha sido introducida en varios países de regiones tropicales. Se posiciona en el segundo lugar en la lista de especies más cultivadas, seguida del camarón, y gracias a sus cualidades biológicas la vuelven un organismo apto para la producción. Se trata de una especie dulceacuícola omnívora, es decir, tiene una alta adaptabilidad a diversos alimentos. Es resistente a enfermedades y calidades de agua, soporta altos niveles de salinidad y además bajas concentraciones de oxígeno. Existen ciertos factores de los cuales depende la supervivencia de la tilapia. La temperatura es probablemente el factor ambiental más importante y aunque tiene la capacidad de tolerar un amplio intervalo de temperaturas, siendo un organismo ectotermo, este factor juega un papel vital en su desarrollo y en su fisiología. Por esta razón es importante considerar una temperatura óptima en sistemas de cultivo. Existen intervalos de temperatura que favorecen el desarrollo, el crecimiento, reproducción y supervivencia. A estos intervalos se les llama temperatura óptima. La temperatura óptima de la tilapia se ha reportado entre los 25 y 32 grados centígrados. Por otra parte, se encuentran los límites de tolerancia térmica, que son los límites tolerables para mantener las funciones vitales de desarrollo o de subsistencia. La frontera de estos límites se conoce como temperaturas letales y, como su nombre indica, pueden desencadenar la muerte del organismo. Por otra parte, la preferencia térmica se trata de la temperatura seleccionada por los organismos y este puede variar según la especie y el ciclo de vida. Regularmente la preferencia térmica de un organismo está relacionada con la temperatura óptima. Estos valores pueden estar determinados por una temperatura previa de aclimatación. Existen algunos estudios que hablan sobre temperaturas en tilapia, pero pocos en particular sobre Oreochromis niloticus. Uno de estos es el de Ed Saed y Caguana en 2008, en donde determinaron que la temperatura óptima se encuentra entre los 25 y 32 grados centígrados. También está el estudio realizado por Beamish en 1970, en el cual se determinó la temperatura preferida para Oreochromis niloticus se encuentra entre los 28 y 30 grados centígrados. Sin embargo, en este estudio se toma en cuenta otro factor que es el de la salinidad y cómo este influye en la elección de la temperatura preferida. Por otra parte, está el estudio que se realizó con tilapia pargunam por Medina en 2018, en donde se determinó que la temperatura crítica máxima va de 39.2 a 43.5 grados centígrados y la temperatura crítica mínima va de 8 a 14.9 grados centígrados. Si bien la tilapia es conocida por su tolerancia a condiciones adversas, estos organismos se encuentran expuestos a variabilidades térmicas dentro del ambiente y los cultivos debido a los cambios de temperatura estacionales. Existe un gran número de estudios que hablan sobre la influencia que tiene la temperatura en tilapias, sin embargo, existe poca información sobre temperaturas específicas para Oreochromis niloticus. Además, por ser un estadio de vida donde los organismos son más susceptibles, una temperatura poco favorable puede llegar a causar consecuencias fisiológicas e incluso la muerte. Debido a que es una especie con un gran interés económico, tener esta información con exactitud podría resultar de gran utilidad para los productores, ya que habría un mejor manejo desde una etapa temprana y por lo tanto habría un incremento en la producción. Los objetivos de este trabajo fue evaluar la preferencia térmica de crías de tilapia Oreochromis niloticus a partir de temperaturas de aclimatación y también evaluar la capacidad de resistencia térmica de las crías de tilapia por medio de las temperaturas letales máxima y mínima previamente expuestas a distintas temperaturas de aclimatación. El experimento se llevó a cabo en un CIPNOR. Se dividió en dos etapas. En la primera se acondicionó un área de laboratorio para mantener una temperatura ambiental estable a 20 grados centígrados con ayuda de un aire acondicionado, donde se armó la mesa de gradiente térmico para la determinación de preferencia térmica, la cual consistió en un tubo de PVC dividido por 6 cámaras, con temperatura mínima de 18 grados centígrados y máxima de 41 grados centígrados. A la par se montaron las tinas de 100 litros con suplementación de aire para tener 100 miligramos por litro de oxígeno. Cada una de estas tinas tenía su respectivo calentador y difusor de oxígeno. Ahí se mantuvieron aclimatados a los organismos por 6 días a 20, 25, 30 y 35 grados centígrados. Se sembraron 125 crías de 0.5 gramos por tina.
La etapa 2 consistió en la determinación de la preferencia térmica utilizando el método agudo de Reynolds y Casterlitz, que consistió en seleccionar 10 organismos al azar de cada temperatura de aclimatación y colocarlos en la cámara con la temperatura más cercana a la de su aclimatación, dejando que se aclimataran al sistema por 40 minutos y posterior a ello se iniciaron los conteos de cuántos organismos había por cámara cada 10 minutos durante 2 horas. Todas las temperaturas de aclimatación se evaluaron por triplicado. Con estos datos y las temperaturas de aclimatación se determinó el preferéndum térmico de manera gráfica. Para determinar las temperaturas críticas máximas y mínimas, de igual manera se seleccionaron 10 organismos al azar por temperatura de aclimatación y se colocaron en tinas de 50 litros, partiendo de la temperatura de aclimatación y aumentando o disminuyendo aproximadamente 1 grado centígrado por minuto, hasta la pérdida de la respuesta de reflejo del 50 y 100% del grupo. Las respuestas de los organismos en este estudio fueron incremento de la actividad de nado, generación de espuma en el agua, ASR, nado errático, posición horizontal, aletargamiento, espasmos musculares, LRR50 y LRR100. En esta gráfica se muestra en el eje de las X la temperatura de la mesa de gradiente térmico y en el eje de las Y la frecuencia de aparición en porcentaje de los organismos en estas cámaras, todo por temperatura de aclimatación. Se observa una preferencia térmica en todas las temperaturas de aclimatación por estar en la cámara de 35 grados centígrados. En esta gráfica se presenta el gradiente térmico inferior al cual fueron sometidos los organismos, en el eje de las X el tiempo del experimento y en el eje de las Y la temperatura. La temperatura descendió en 1.42 minutos por grado centígrado, presentando hasta los 15 grados signos de afección con el incremento de velocidad en nado. La temperatura promedio de pérdida de reflejo se presentó a los 33 minutos y 10.7 grados, mientras esta misma del 100% se presentó a los 34 minutos y 9.35 grados. La LRR más baja de todas se presentó a los 7 grados y corresponde a los organismos aclimatados a 20 grados. En esta gráfica se presenta el gradiente térmico superior al cual fueron sometidos los organismos, en el eje de las X el tiempo del experimento y en el eje de las Y la temperatura. La temperatura ascendió en 1.17 minutos por grado centígrado, presentando hasta los 38.2 grados signos de afección con el incremento en velocidad de nado. La temperatura promedio de pérdida de reflejo se presentó a los 26 minutos y 42.23 grados, mientras esta misma del 100% se presentó a los 28 minutos y 42.73 grados. La LRR más alta de todas se presentó a los 44.23 grados y corresponde a los organismos aclimatados a los 35 grados centígrados. En esta gráfica se presenta en el eje de las X la temperatura de aclimatación y en el eje de las Y la temperatura de la preferencia. La línea diagonal negra que la atraviesa se refiere a la temperatura de aclimatación y donde se intersecta con la temperatura de preferencia por temperatura de aclimatación indica una preferencia de 33.3 grados centígrados. A través de las temperaturas críticas máximas y mínimas y la de preferencia térmica se puede calcular la ventana de preferencia térmica de los organismos. Aquí se representan en el área de ventana térmica entre las líneas roja, azul y punteadas. También se representa el Pjus máximo entre la línea roja y verde superior, el Pjus mínimo entre la línea azul, verde inferior y la zona óptima. El Pjus se refiere a la zona donde los organismos pueden sobrevivir pero con un campo metabólico reducido. El área del polígono de tolerancia representa una zona con un total de 494.58 grados centígrados cuadrados, de la cual un área de 90.8 grados centígrados cuadrados corresponde al Pjus máximo y un área total de 285.63 centígrados cuadrados corresponde al Pjus mínimo. La zona delimitada por el cuartil 25 y el cuartil 75 corresponde a la zona óptima con un área de 118.88 centígrados cuadrados. Se realizó un experimento de recuperación térmica en el cual se pudo observar que una vez los organismos son expuestos a su temperatura crítica inferior, que fue de 7 grados centígrados, y alcanzar su LRR100 y son regresados a su temperatura de aclimatación de 20 grados, el 100% de la población puede recuperarse a los 2.5 minutos. Cuando los organismos son expuestos durante 5 minutos, el 100% de la población aún tiene la posibilidad de recuperarse, pero después de los 10 minutos el 60% de la población muere y después de los 15 minutos hacia adelante el 100% de la población muere. Bajo las condiciones experimentales planteadas se puede concluir que los márgenes térmicos y sus óptimos pueden variar dependiendo de la interacción de las condiciones ambientales, de los estadios de vida, de las especies y de los estripes. La temperatura preferida de las crías de tilapia Oreochromis niloticus
a temperaturas de aclimatación de 20, 25, 30 y 35 grados centígrados es de 33.3 grados centígrados. La temperatura crítica mínima es de 7 grados centígrados y la máxima de 44.2 grados centígrados. La termotolerancia en crías de tilapia a temperaturas de aclimatación de 20, 25, 30 y 35 grados centígrados es mayor hacia temperaturas inferiores que a superiores. La recuperación térmica a temperaturas críticas mínimas en crías de tilapia aclimatadas a 20 grados centígrados es del 100% a los 5 minutos de exposición y disminuye a 42% a los 10 minutos de exposición. Eso es todo de mi parte y gracias por su atención.